Siempre creí que cuando una madre enferma, los hijos se acercan. Es en esos momentos donde la familia demuestra su verdadero valor, en el cuidado, en la presencia, en una palabra amable. Pero en mi caso, mi hija entró al hospital diciendo en voz alta que yo era una carga que no la dejaba vivir. Delante de los enfermeros. Delante de Dios. Y si crees que esta historia termina en humillación, estás muy equivocado. Porque lo que hice al día siguiente, frente a todos, le dio un giro total a mi vida. Y el final, el final nadie lo vio venir. Pero antes, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia? Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo, porque esto apenas comienza. Me llamo Rosa María Luján, tengo 68 años, y durante más de 40 años fui enfermera, madre entregada y una mujer que creía que el amor lo podía todo. Pero en esa habitación de hospital, entendí que a veces, el amor no alcanza. Y ahí fue donde todo empezó. Todavía recuerdo el olor del desinfectante pegado a las paredes. El sonido de las ruedas de la camilla rechinando a lo lejos. Yo no sabía si era de mañana o de madrugada, solo que estaba volviendo de algún lugar muy oscuro, de ese sitio sin tiempo donde una se queda después de una cirugía. Me dolía el pecho, la espalda, los pensamientos. Pero lo peor fue esa primera conciencia, ese momento en que el alma se acomoda otra vez al cuerpo, y uno vuelve a sentir. Ahí fue donde todo empezó a doler de verdad. Estaba medio oída cuando la escuché. Mariana. Mi hija. Mi única hija. Primero supe que era ella por el ritmo de sus pasos, apurados pero sin ternura, como quien viene por compromiso. Luego por la voz, siempre cortante cuando algo no le gusta. Pero esta vez no fue solo cortante, fue cruel. Porque le hablaba al médico y le decía, sin saber que yo ya estaba despierta, ella es una carga que no me deja vivir. Así, como si yo no estuviera ahí. Como si no me hubiera desvelado 40 años para que ella pudiera estudiar, viajar, casarse, equivocarse. No me moví. No porque no pudiera. No me moví por dignidad. Porque algo dentro de mí se quebró, y supe que si abría los ojos en ese momento, me iba a morir de tristeza ahí mismo. Escuché como el médico se quedó en silencio. Ese silencio incómodo que uno reconoce enseguida, como cuando a alguien se le cae la máscara frente a desconocidos. Sentí como el aire se volvía más espeso. Como mi corazón se aflojaba en mi pecho. ¿Qué clase de hija dice algo así de su madre en un hospital? En mi cabeza comenzaron a pasar imágenes, como diapositivas viejas. Mariana con su mochila entrando al kinder, Mariana enferma de varicela y yo sin dormir, Mariana llorando por su primer novio, Mariana gritando que yo nunca la entendía, y yo callando siempre, porque así son los jóvenes, porque ya se le va a pasar, porque es mi hija. Me acuerdo que una vez una vecina me dijo que Mariana era altanera, y yo me ofendí. Le dije que no se metiera, que no conocía a mi hija. Pero ahora empezaba a pensar que quizás la que no la conocía era yo. Me dolió más porque no lo esperaba. No de ella. Con todos sus defectos, yo siempre pensé que en el fondo, me quería. Que si algún día me pasaba algo grave, sería la primera en estar ahí. Que me tomaría la mano, que me leería un libro como yo lo hacía cuando tenía fiebre. Pero no. Ella vino a cumplir, a dejar claro que estaba harta, que tenía cosas más importantes que una madre vieja con puntos en la panza. Y ahí supe que algo en mí se rompió para siempre. La enfermera entró justo después. Me acomodó las almohadas con cuidado, como si supiera lo que yo acababa de escuchar. Me dio un té que sabía a nada, pero igual lo agradecí, porque me distrajo del nudo en la garganta. Mariana ya no estaba. Se había ido. Seguro tenía 1000 pendientes. Seguro el mundo no se detiene por una madre en bata. Me quedé mirando el techo, pensando si acaso fui una madre demasiado buena, o demasiado ciega. Esa noche no dormí. Cerré los ojos, sí, pero no dormí. Porque cuando una hija te llama carga, no hay medicina que te cure. No hay suero que te hidrate el alma. Te quedas vacía. Y lo peor es que no puedes llorar con ganas porque estás llena de tubos. Apenas si logré que una lágrima se escapara por la comisura del ojo, como un suspiro que se revela. Y creo que nadie lo notó, aunque el doctor, al salir, soltó un suspiro también. Uno de esos que no se hacen con la boca, sino con el alma. Pensé en levantarme, en escribirle algo, en mandarle un mensaje. ¿Pero para qué?
Si uno tiene que explicarle a su hija que una madre no es una carga, entonces ya perdiste. Ya perdiste el vínculo, el respeto, la historia. ¿Qué se supone que haga una? ¿Pedir perdón por enfermarse? ¿Rogar por afecto? No. Ese día decidí que no iba a rogarle nada a nadie. Que si ella no sabía lo que valía tenerme viva, entonces lo iba a aprender cuando me perdiera. Y no estoy hablando de morirme. Estoy hablando de otra pérdida. La de esa imagen de mamá disponible, de la que siempre cede, de la que aguanta todo. Porque esa Rosa murió en esa camilla. La que despertó después fue otra. Una que ya no iba a quedarse callada cuando la despreciaran. Una que iba a recuperar algo que no tenía hace años. Dignidad. Y también un poquito de coraje. Del que sirve para vivir, no para vengarse. Me sentí vieja, sí. Vulnerable. Chiquita. Pero también me sentí despierta. Y entendí que a veces uno tiene que tocar fondo emocionalmente para poder levantarse distinta. Que hay frases que se clavan tan hondo, que te obligan a renacer. Y ahí, en ese cuarto helado de hospital, supe que algo en mí había despertado. No sabía cómo se iba a llamar ese algo, pero ya no iba a dormir. El tercer día en el hospital fue distinto. El cuerpo ya no dolía tanto, pero el alma sí. Me sentía más lúcida, más despierta, pero también más alerta. Algo dentro de mí andaba recogiendo pedacitos rotos que no sabía cómo volver a colocar. Había pasado la mayor parte del día en silencio, mirando por la ventana esa parte del cielo que se asoma entre las torres del hospital. No esperaba visita. Para ser sincera, ya no esperaba mucho de nadie. Pero por la tarde, escuché voces en el pasillo. Una de ellas, inconfundible. Mariana. Otra vez con ese tono que no usaba para hablar conmigo cuando era niña. Entonces me decía mamita, me abrazaba por la espalda, me escribía cartitas con dibujos. Pero ahora su voz sonaba como si estuviera hablando con alguien que la debe, no con alguien que la crió. No supe con quién hablaba, pero estaba al teléfono. No bajaba la voz. Tal vez pensó que no podía oírla desde mi habitación. O tal vez, simplemente, ya no le importaba que oyera. Ya sé que suena feo, pero neta, la voy a aguantar nomás lo que falta. Y ya. Que se muera y punto. Me deja la casa y se acabó. Yo no nací para estar cuidando viejas. Esas palabras no fueron un golpe. Fueron varios. Uno en la boca del estómago, otro en el pecho, y otro más en el recuerdo. Porque ahí, en ese pasillo, Mariana enterró todo lo que habíamos vivido juntas. Cada Navidad, cada abrazo, cada madrugada con fiebre. Todo eso lo borró con una frase. Que se muera y punto. Me lo repito en la cabeza y todavía no lo creo. ¿Eso soy para ella? ¿Un trámite? ¿Un obstáculo entre ella y una herencia? No quise escuchar más. Me tapé los oídos con las sábanas, como si eso pudiera protegerme. Como cuando los niños se tapan los ojos para no ver los monstruos. Pero este monstruo no estaba debajo de la cama. Este monstruo tenía mi apellido. Y me dolió. Me dolió tanto que sentí como si me arrancaran el aire a tirones. Me dolió como duele la traición más inesperada, no por lo que se dice, sino por quien lo dice. Porque cuando una madre escucha eso, ya no queda espacio para el consuelo. Miré hacia la ventana, buscando algo que me distrajera. Un pájaro, una nube, lo que fuera. Pero el cielo estaba gris. Igual que yo. Y fue entonces cuando me pregunté, sin filtro, sin anestesia, ¿qué hice mal? ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como un estorbo? ¿Fui demasiado blanda? ¿Le di demasiado? ¿Le perdoné más de la cuenta? Me hice 1000 preguntas y no encontré ninguna respuesta que me calmara. Solo más silencio. Más vacío. Pensé en salir al pasillo. En encararla. En decirle, ¿de verdad crees que soy una carga, después de todo lo que hice por ti? Pero no lo hice. No por cobarde. No por débil. Sino porque entendí que ya no servía de nada. Que si una hija llega al punto de desear la muerte de su madre, no hay discurso que la haga retroceder. No hay reclamo que la haga recapacitar. Hay decisiones que se toman con el alma podrida. Y uno no puede sanar lo que el otro no quiere limpiar. Llamé a la enfermera. Le pedí que cerrara la puerta.
Le dije que no me sentía bien, que tenía un poco de náusea. No era mentira. El asco me subía por la garganta como un veneno espeso. Me recosté otra vez y traté de respirar hondo. Pensé en Julián, en su sonrisa torpe, en sus dibujos mal hechos, en cómo me abrazaba de chiquito diciendo que yo olía a sopa. Me aferré a eso, a ese amor que no pide nada a cambio, que no mide, que simplemente está. Las horas pasaron lentas. Cada minuto se sentía como una hora. No supe si Mariana entró de nuevo. Creo que no. O quizás sí, y yo fingí estar dormida otra vez. Lo que sí sé es que esa noche, algo en mí cambió. Ya no quería que me pidiera perdón. Ya no soñaba con reconciliaciones. Ya no esperaba comprensión. Porque hay dolores que no se curan con disculpas, y hay amores que, aunque duelan, deben soltarse. Por más que sean tu sangre. Por más que los hayas parido. Me pregunté si otras madres habían sentido esto. Si en algún rincón del mundo había otra mujer acostada en una cama, escuchando que su hija quiere que muera. Me sentí menos sola al imaginar que sí, que no soy la única. Pero igual me dolía. Porque uno cría para no ser olvidado, para no ser despreciado, para no convertirse en eso que mi hija dijo, una carga. Y sin embargo, aquí estoy, viviendo la herida, aprendiendo a respirar con ella adentro. Desperté con un aroma dulce, familiar, como a jardín después de la lluvia. Tardé unos segundos en ubicarme. El hospital seguía igual, techos blancos, paredes frías, el mismo sonido de monitores marcando mi vida en tiempo real. Pero había algo nuevo, algo que no estaba ayer. Giré lentamente la cabeza y ahí las vi, un ramo de flores frescas sobre la mesa, acomodadas en un jarrón transparente. Margaritas, lirios, gerberas, colores que casi me hicieron llorar del puro contraste con mi ánimo. Mi primer pensamiento fue automático. Mariana vino. Sentí un salto en el pecho, una pequeña chispa. Me enderecé un poco, como quien quiere que la vean despierta, agradecida, emocionada. Tal vez se arrepintió. Tal vez pensó en todo lo que dijimos, lo que no dijimos, y quiso acercarse otra vez. Me atreví a imaginarla entrando con esa cara seca que pone cuando no sabe pedir perdón, dejando las flores sin decir palabra, pero diciéndolo todo. Me ilusioné. Tonta de mí. La enfermera entró justo entonces. ¿Ya vio las flores, doña Rosa? Se ven hermosas, ¿verdad? Asentí sin poder hablar. Me dolía un poco la garganta. O tal vez era el orgullo tragado. ¿Sabe quién las mandó? Me preguntó, y en ese momento sentí que algo se me acomodaba en el pecho. Claro que sé, es mi hija. ¿Quién más sería? Pero no. Una muchacha muy bonita, morenita, de cabello rizado. Dijo que fue su alumna. Teresa, creo que se llama. Teresa. Teresa Calderón. Se me vino la imagen de golpe, delgadita, callada, con una letra chueca pero con corazón de oro. Fue mi alumna en 4º grado. Me decía maestra Rosa y siempre me dejaba una flor silvestre en la banca. Supe que después se volvió enfermera también, que tuvo 2 hijos, que su esposo la dejó. Y aún así, se tomó el tiempo de venir hasta aquí, de recordarme, de traerme flores. Mientras mi propia hija, no. Me costó admitirlo, pero ahí estaba la verdad. Las flores que me hicieron sonreír no vinieron de mi hija. Vinieron de alguien que no me debía nada. Y sin embargo, me dio algo que Mariana no pudo: presencia. Agradecimiento. Un gesto. Un símbolo de que algo hice bien en este mundo. Me conmovió tanto, que cerré los ojos y me dejé llevar por el aroma. Me imaginé en un campo, lejos del hospital, lejos del abandono, respirando vida de nuevo. Y fue entonces cuando algo me hirvió por dentro. Porque me di cuenta que sigo esperando de Mariana lo que ya no tiene para darme. ¿Y si no es cuestión de tiempo? ¿Y si simplemente nunca lo tuvo? Hay hijos que nacen con el corazón herido, que ven en sus padres un espejo que quieren romper, no abrazar. Pero ¿cómo acepta una madre eso? ¿Cómo deja de esperar amor de quien parió con dolor? ¿Será que una madre debe perdonar todo en nombre del amor? ¿O hay palabras que no tienen regreso? Me encontré pensando en esa pregunta como si fuera una espina enterrada. Porque yo siempre creí que el amor de madre todo lo aguanta, todo lo cura,
Todo lo espera. Pero ahora ya no estoy tan segura. Hay cosas que se dicen con tanta crueldad, que borran años enteros de caricias. Y por más que una quiera fingir que no pasa nada, pasa. Queda. Duele. Y aunque uno perdone, ya no es lo mismo. Porque el alma también tiene cicatrices, aunque no sangren. No quería quedarme con ese sabor amargo, así que le pedí a la enfermera que me pasara papel y pluma. Le escribí una pequeña carta a Teresa. Nada largo. Solo un gracias por no olvidarte de mí. Tus flores llegaron hasta el fondo de mi corazón. La enfermera prometió entregarla. Y cuando se fue, me quedé mirando el ramo, preguntándome por qué algo tan simple me había dado más consuelo que 1000 palabras vacías de Mariana. Pensé en levantar el teléfono. Marcarle. Decirle, sabes que tus flores no llegaron. Pero no lo hice. Porque no quería entrar en ese juego de esperar explicaciones que nunca llegan. No quería hacerme la víctima. Quería, por primera vez en mucho tiempo, reconocer lo que siento sin esconderlo. Y lo que siento es esto: tristeza. Pero también una pequeña, diminuta gratitud. Porque hoy, alguien pensó en mí. Alguien que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Y me dormí con ese pensamiento. Con las flores a mi lado. Con la carta firmada. Con el corazón un poco más lleno que ayer, aunque la herida siguiera abierta. Porque a veces, lo que uno necesita no es que todos nos amen, sino que alguien, solo uno, lo haga de verdad. Esa mañana amanecí con los párpados pesados y la garganta seca. El dolor de la cirugía ya no era tan agudo, pero había algo más punzante rondando por dentro: la humillación. Dormí poco y mal, soñando con Mariana de niña, con su vocecita diciendo no te vayas, mamá, mientras yo salía a trabajar en la noche. ¿En qué momento cambió ese tono? ¿Cuándo se volvió áspero, cansado, frío? Me preguntaba eso mientras escuchaba cómo se abría la puerta de mi cuarto. Y lo supe. Era ella. No necesitaba abrir los ojos. El aroma de su perfume caro, ese que siempre me pareció demasiado fuerte para su edad, se coló por la habitación como una advertencia. Sus pasos eran rápidos, cortos, y su forma de arrastrar la silla siempre era la misma, con desgano. Se sentó, suspiró fuerte y dijo, otra vez dormida, qué raro. Lo dijo en voz baja, pero clara, como si no estuviera hablando conmigo, sino con alguien más. Tal vez con su conciencia. Yo estaba despierta, bien despierta, pero no me moví ni un milímetro. No quería enfrentarla. No tenía fuerzas para fingir, ni para sonreír, ni para preguntar cómo estaba su hijo, su esposo, su vida. Me quedé inmóvil y por dentro me repetía, no le des más. No le des ni un gesto más. Que no vea tu dolor. Porque hay algo que una madre aprende a la mala. A veces, para no romperse del todo, hay que jugar a estar rota. Fingir que no se siente, para no suplicar amor donde ya no hay. Mariana sacó el celular. Se quedó mirando la pantalla por varios minutos. Tecleó algo. Se rió sola. Luego me miró, creyendo que seguía dormida, y soltó. A ver si ya se apura en firmar esos papeles. Hay que aprovechar que está débil. Sentí como si me cayera agua helada en el pecho. Me daban ganas de levantarme y gritarle, tanto te urge heredar lo que aún no he dejado. Pero no. Me contuve. Porque entendí que cada palabra suya era un retrato fiel de quien se había vuelto, y no quería que viera el efecto que causaba. Se levantó y fue hacia la enfermera. Desde la cama podía escuchar parte de la conversación. ¿De verdad no hay forma de firmar esos papeles sin que despierte? Preguntó, como quien habla de un trámite incómodo. La enfermera, una muchacha joven y seria, le respondió algo que no alcancé a oír. Pero me imaginé la cara que puso, la misma que yo veía en los pasillos cuando trabajaba aquí hace años. Esa mezcla de incredulidad y tristeza cuando alguien dice lo inaceptable sin pestañear. Mariana volvió a entrar, se quedó unos minutos más mirando por la ventana, luego salió sin despedirse. La silla quedó chueca. El ramo de flores seguía intacto. Y mi dignidad colgaba de un hilo. Pero estaba ahí. Y decidí que la iba a proteger. A toda costa. Porque si algo me quedaba claro en ese momento, es que no podía seguir dándole la oportunidad de humillarme más. Que tenía que empezar a cuidarme yo sola. Aunque fuera tarde. Aunque doliera.
Esa tarde me senté con dificultad. Tomé un espejo de mano del cajón y me miré. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, las comisuras de los labios caídas. Pero algo en mi mirada me sorprendió, la firmeza. Estaba ahí, detrás de la tristeza, detrás del abandono, detrás de todo lo que me habían quitado. Y por primera vez en muchos años, me hablé a mí misma en voz baja, pero con claridad: no vas a permitir que te quiten lo poco que te queda. No vas a dejar que te apaguen del todo. Ese pensamiento fue mi escudo. Lo usé como una mentira piadosa hacia afuera, que estaba dormida, que no escuchaba, que no entendía. Pero por dentro, estaba más despierta que nunca. Y supe que no era solo un mecanismo de defensa. Era un acto de amor propio. De los de verdad. Porque a veces fingir debilidad es la única forma de conservar lo poco de fuerza que te queda, mientras planeas cómo levantarte sin que te vean rota. Me quedé en silencio el resto del día. No llamé a nadie. No pedí nada. Simplemente esperé. Como se espera una tormenta que ya sabes que viene. Pero esta vez no iba a agarrarme desprevenida. Esta vez no. Porque aunque me trataran como una carga, yo sabía exactamente cuánto valgo. Y si alguien se atrevía a olvidarlo, iba a tener que recordárselo. Siempre fui buena para callar. Lo entendí desde joven. En esta vida, muchas veces, lo más sabio es tragar saliva y seguir. Guardarse el llanto, disimular la decepción, cerrar la boca antes de que salgan verdades que puedan volverse en tu contra. Así viví. Así crié. Así me convertí en esa mujer que todos consideraban fuerte. Pero la verdad es que ser fuerte también cansa. Y ahora, con el cuerpo remendado y el alma en ruinas, lo único que tenía eran palabras atoradas. Necesitaba sacarlas de alguna forma. No para hacer justicia, ni para defenderme. Solo para no envenenarme por dentro. La enfermera de la noche me trajo una libreta pequeña y una pluma. Se lo pedí casi con vergüenza. Le dije que era para pasar el rato, pero no era cierto. Era para sobrevivirme. Para hablar sin que nadie me interrumpiera, sin que nadie me juzgara. Abrí la primera página y la miré por un largo rato. Me costó empezar. Como si esa hoja blanca también fuera un espejo. ¿Qué digo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo se escribe el dolor sin que suene a drama? Escribí su nombre. Mariana. Lo puse con letra temblorosa, como si estuviera firmando una despedida. Y de ahí empecé a escribirle a ella. Y a mí. A la madre que fui, a la mujer que me convertí, a la hija que ya no reconozco. Le conté cosas que nunca le dije. Como cuando me quedé sin comer para que ella pudiera ir a una excursión. Como cuando le cubrí mentiras con la directora del colegio. Como cuando me dijo que me odiaba y yo fingí que no lo escuché para no llorar frente a ella. Todo lo que callé, lo solté ahí, en tinta negra sobre fondo blanco. Escribí sin parar. Ni siquiera me di cuenta del dolor en la espalda. Cada palabra era como un suspiro que salía después de años de encierro. No escribía bonito, ni con orden. Era desordenado, caótico, como mi corazón. Pero en ese caos encontré alivio. Porque cada frase me decía que no estaba loca. Que sí había amado. Que sí me había esforzado. Que si ahora dolía tanto, era porque lo que tuve fue real. Y eso, aunque no consuele, al menos valida. También escribí sobre Julián. Sobre su mirada limpia. Sobre cómo me recordó lo que era sentirse importante para alguien. Le agradecí en silencio por no dejarme caer del todo. Le conté en ese cuaderno cosas que él quizás nunca sabrá. Como que una vez, cuando tenía 5 años, me dijo que cuando creciera, él me iba a cuidar. Y mira, lo está cumpliendo. Sin promesas. Sin condiciones. Simplemente porque sí. Porque lo siente. Porque le sale. Estaba tan concentrada, que no lo escuché entrar. Julián se acercó despacito y se quedó parado al lado de la cama. Me vio escribiendo. No dijo nada. Solo esperó. Cuando terminé ese párrafo, cerré el cuaderno y lo dejé a un lado, encima de la mesita. Él se sentó, sacó una cajita de jugo de su mochila, y me la ofreció con una sonrisa torcida. Como si supiera que no hay consuelo mejor que una bebida de infancia en medio del caos emocional. Platicamos poco. Me preguntó si me sentía mejor. Le dije que sí, pero con la voz baja.
No tenía ganas de hablar, y él lo entendió. Siempre ha entendido sin que yo tenga que explicar. Me acarició la mano, me dio un beso en la frente y dijo: «Te quiero, abuela». Me tembló la garganta. No supe cómo responder, porque una parte de mí quería abrazarlo y llorar hasta vaciarme, y otra solo quería que supiera que eso que dijo me salvó el día. Cuando se fue, me quedé sola con el cuaderno. Lo abrí otra vez, y escribí algo para mí. No estás loca, Rosa. Estás herida. Y tienes derecho a estarlo. Lo subrayé 3 veces. Porque yo solita me había juzgado durante años por sentir, por doler, por querer. Y ya era hora de dejar de castigarme. Ya era hora de entender que mi historia merece ser contada, aunque nadie la escuche. Aunque solo quede escrita entre estas páginas, como testamento de lo que fui, de lo que me rompieron, y de lo que aún puedo volver a armar. Lo cerré. Lo guardé debajo de la almohada. Y dormí un rato. No fue un sueño profundo, ni reparador. Pero al menos no fue con llanto. Fue con palabras escritas. Con heridas nombradas. Con verdades al fin dichas, aunque sea para mí. Ese día el hospital estaba inusualmente callado. Como si incluso el edificio supiera que necesitaba un respiro. Las enfermeras andaban con menos prisa, el carrito de medicinas tardó más en pasar, y por primera vez desde que llegué, no sentí que el tiempo me aplastara. Me sentía vacía, sí, pero también más serena. Como si algo se hubiera acomodado después de escribir todo lo que llevaba por dentro. No tenía prisa por levantarme, ni por hablar. Solo quería estar. Respirar sin dolor, sin miedo, sin ella. Cerca del mediodía, escuché pasos firmes en el pasillo. Pasos de hombre, con ritmo, con presencia. Alguien golpeó la puerta suavemente y entró. Al principio no lo reconocí. Usaba bata blanca, pero no era enfermero. Llevaba gafas, el cabello ya con canas, y esa mirada que uno solo ve en los que han vivido mucho. Me miró y sonrió. «Rosa María Luján», preguntó con voz cálida. «Soy el doctor Navarro, aunque dudo que me recuerdes. Fui interno cuando tú eras jefa de enfermeras en este hospital». Ahí me cayó el 20. Claro que lo recordaba. «Fernando», le dije, y me reí con esa sorpresa dulce de reencontrarse con alguien que fue parte de una vida lejana. Él se rió también. «Me daba miedo hablarte cuando empezaba. Eras tan estricta». Yo me tapé la boca con la mano, un poco avergonzada, pero también halagada. No me acordaba de él con tanto detalle, pero su voz me sonaba familiar, como una canción antigua que vuelve de repente y te calienta el pecho. Se sentó a mi lado y empezamos a platicar. No como médico y paciente, sino como 2 sobrevivientes de los años, de las pérdidas, de los cambios. Me dijo que ahora era director de la unidad, que tenía 3 hijos, que aún recordaba una frase que yo le dije una vez: «Aquí no venimos a lucir batas, venimos a salvar vidas». Le dio risa repetirla. Y a mí me dio ternura pensar que alguien todavía me tenía en un rincón de la memoria por algo bueno. Pero entonces, su voz cambió. Se volvió más suave, más personal. Me miró con seriedad, sin dejar de sonreír, y me soltó la pregunta que me atravesó como aguja fina: «¿Tu hija te trata bien, Rosa?». No supe qué decir. Me agarró en curva. Y por un instante, me sentí desnuda. No me preguntó por mis diagnósticos, ni por mis medicamentos. Me preguntó por mi dignidad, por esa parte de mí que todos fingen no ver. Y no supe cómo esconderla. Desvié la mirada. Me acomodé la sábana como si tuviera frío. Él esperó mi respuesta sin presionarme. Pero yo solo pude decir: «Estoy bien, gracias». Mentira. Lo supimos los dos. Pero fue la única forma que encontré de no quebrarme frente a alguien que me conoció en mis días más firmes. Él asintió, como quien entiende que hay verdades que no pueden forzarse. Me dijo que si necesitaba algo, lo buscara. Que a veces uno cree estar sola, pero no lo está tanto. Cuando se fue, me quedé pensando en esa pregunta. ¿Me trata bien mi hija? La respuesta estaba clara, aunque no la dijera en voz alta. Y dolía. Pero más que eso, avergonzaba. Porque ¿cómo se admite que la persona a la que más diste es la que menos te cuida? ¿Cómo se enfrenta uno a ese espejo sin quebrarse? Me di cuenta de que tal vez no me dolía solo lo que Mariana me decía,
sino lo que yo había permitido. El tiempo que pasé justificándola. Las veces que me tragué lágrimas para no incomodarla. Pero esa visita, aunque corta, me sacudió. Me recordó quién fui, cuánto di, a cuántas personas ayudé. Y que si alguien como Fernando, ahora doctor respetado, aún me veía como ejemplo, entonces tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún quedaba algo de esa mujer fuerte dentro de mí. Tal vez solo estaba escondida, esperando que dejara de mendigar cariño para volver a levantar la cabeza. Esa tarde, cuando la enfermera vino a revisarme, le pedí que me trajera un espejo de cuerpo entero. Quería verme, toda. No para juzgar mis arrugas o mis kilos de más, sino para mirarme como lo haría una extraña. Quería encontrar a la Rosa que todos recuerdan, y decirle que no se ha ido. No fue una decisión impulsiva. No fue un arranque de orgullo ni una venganza improvisada. Lo pensé toda la noche. Despierta. En silencio. Mirando la mancha de humedad en el techo del hospital como si ahí estuvieran escritas todas las respuestas. Mariana no vendría. O si venía, vendría con su indiferencia de siempre. Yo ya no tenía ganas de rogar, ni de esperar. Y menos aún de dejar en sus manos lo único que me queda en este mundo, lo que he construido con años de trabajo, de renuncias, de esfuerzo solitario. La casa, mis cosas, mis recuerdos, mi dignidad. Así que marqué el número. Apreté con firmeza las teclas, aunque las manos me temblaban. No era miedo. Era otra cosa. Era ese temblor que da cuando una está a punto de cruzar un puente del que ya no hay regreso. Sonó 3 veces y contestó con la misma voz pausada y segura de siempre. Licenciado Esteban Solares, a sus órdenes. Me presenté. Tardó unos segundos en reconocerme. Rosa María. Dios mío, ¿cuántos años han pasado? Sonreí con tristeza. No hacía falta que lo dijera. La vida se nos había ido por caminos distintos. Pero ahí estábamos. Otra vez. Le pedí que viniera. Que necesitaba verlo. Le dije que no podía confiar en nadie más. ¿Estás bien?, me preguntó, con esa mezcla de preocupación real y respeto que uno solo encuentra en la gente decente. Estoy viva. Por ahora. Y necesito arreglar cosas antes de que deje de estarlo. Me prometió que vendría esa misma tarde. Y cumplió. A las 5 en punto, tocó la puerta con su portafolio de cuero desgastado y su mirada atenta. No me abrazó. No era necesario. Él entendía. Siempre entendió. Nos sentamos frente a frente, como tantas veces cuando le pedía consejos sobre cómo dejarle la casa a Mariana por si me pasaba algo. Pero ahora era distinto. Porque ahora ya no quería dejarle nada. Le conté todo. Sin adornos. Sin suavizar las frases. Le hablé de las palabras que escuché en el pasillo, del desprecio, del abandono. Le hablé de Julián, de sus visitas, de su sopa, de su abrazo. Y al final, le dije lo que había decidido. Quiero hacer un nuevo testamento. Y quiero que se lea aquí, frente a todos. Me miró en silencio por unos segundos. Me evaluaba. No como abogado, sino como viejo amigo. Y lo vi dudar, no por él, sino por mí. Por lo que significaba eso. Por el escándalo que podría provocar. Por el dolor que sin duda iba a despertar. ¿Estás segura, Rosa?, preguntó con voz baja. ¿Estás lista para asumir lo que esto va a provocar? Respiré hondo. Asentí. Y fue entonces cuando me dijo algo que no olvidaré. Tú siempre has sido justa. Y a veces la justicia duele más que la traición. Comenzamos a redactarlo todo. Con calma. Con precisión. Le dicté cada cláusula. Le dije a quién le quería dejar cada cosa. Mi biblioteca para Teresa, esa exalumna que trajo flores. Mi vajilla de porcelana para Marta, mi vecina de toda la vida. La casa, para Julián. No porque me diera lástima. No porque me sintiera culpable. Sino porque él me dio lo único que nunca recibí de su madre: presencia. Lealtad. Cariño sin condiciones. Le dije al licenciado que quería que todo quedara claro, sin vueltas, sin ambigüedades. Mientras firmaba los primeros papeles, una duda me atravesó como un rayo frío. ¿Y si estoy siendo injusta? ¿Y si mañana Mariana cambia?
¿Y si me estoy dejando llevar por el enojo? Me detuve. Lo pensé. Pero enseguida vino la imagen de su rostro, frío, con el celular en la mano, preguntando si podía firmar sin que yo despertara. Y ahí entendí que no era enojo. Era memoria. Era consecuencia. Porque llega un momento en que hasta el amor más incondicional necesita ponerse límites. Y fue ahí donde me hice una pregunta que todavía me hace ruido por dentro, y que quiero compartir, por si alguien más la carga como yo. ¿Tú tendrías el valor de dejar fuera del testamento a tu propio hijo si ya no te ama? No por rencor, no por castigo, sino por respeto a ti misma, por coherencia con lo que has vivido, por no premiar a quien solo te recuerda cuando hay algo que ganar. Yo no sé si eso me hace valiente, o simplemente cansada, pero lo hice. Esteban guardó los papeles. Me prometió discreción. Le pedí que cuando todo estuviera listo, me ayudara a reunir a todos en la habitación. Será un momento incómodo, me dijo. Pero también será un momento de verdad, le respondí. Me dio un apretón de manos. Me miró con un orgullo que no esperaba. Rosa, me da gusto ver que todavía eres tú. Y se fue. Cerró la puerta con cuidado, como quien respeta un altar. Y yo, me quedé sola. Pero no vacía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en control. No del futuro, ni de la muerte, sino de mi historia. De lo que voy a dejar. Y de lo que no. Desde que el licenciado Solares cerró la puerta, supe que no había vuelta atrás. La decisión ya estaba tomada. No era una de esas cosas que una dice en caliente y luego se arrepiente. No. Esto venía de muy adentro. De ese lugar donde una guarda todo lo que nunca se atrevió a poner sobre la mesa. Ahora, la mesa estaba puesta. Faltaban los invitados. Y yo iba a hablar. Con la voz que me había negado durante años. Con el temblor de quien ha callado demasiado. Pero también con la dignidad de quien ya no le debe explicaciones a nadie. Le pedí a la enfermera jefe que organizara una reunión familiar en la habitación. Le expliqué que tenía algo importante que decir. ¿Está segura que quiere hacerlo aquí? Me preguntó con cautela. Le respondí que sí. Aquí había empezado todo, y aquí iba a cerrarlo. No quería salas privadas, ni cafés tibios, ni sillas mullidas de abogado. Quería la realidad. Las paredes blancas, el suero colgando, el aroma a cloro, todo eso era parte de la escena. Yo no tenía nada que ocultar. Tampoco ellos. La enfermera me preguntó a quién quería convocar. Le di 3 nombres, Mariana, Julián, y mi hermana menor, Eloísa, que no veía desde hace meses, pero que siempre fue testigo silenciosa de lo que pasaba entre mi hija y yo. No quise más. No necesitaba un público, solo testigos. Personas que habían estado ahí, en lo bueno, en lo malo, o en el puro silencio. Lo demás era ruido. A Mariana le avisaron por teléfono. Respondió con un otra vez, cargado de fastidio. No preguntó por mi salud. No preguntó qué pasaba. Solo dijo que vería si podía. La enfermera me lo contó con cierta pena. Yo le agradecí el intento y seguí adelante. Porque cuando una se va a romper, lo menos que necesita es un trato con pinzas. Yo estaba lista para el golpe, pero también lista para darlo. Me costó dormir esa noche. Repasé cada palabra que iba a decir, cada frase del testamento, cada gesto que me imaginaba de ellos al escuchar. Me preocupaba Julián. No quería que pensara que lo premiaba por lástima. Quería que supiera que no era un regalo, era un reconocimiento. A su lealtad, a su amor sin alarde. Y me preocupaba Eloísa también. Siempre fue de corazón blando. Iba a llorar. Yo la conozco. Pero iba a entender. A Mariana no me la imaginaba. No podía. Porque cada vez que trataba de hacerlo, se me cruzaban imágenes viejas. Su vestido de graduación, su primer diente flojo, su cara cuando le dije que su papá no volvería. Y luego, como un golpe, su voz en el pasillo, que se muera y punto. Me sentía atrapada entre esos 2 rostros. La niña que amé sin condiciones. Y la mujer que hoy no me ve como madre, sino como trámite. Por la mañana, pedí que me bañaran y me ayudaran a peinarme. Quería estar presentable. No por vanidad. Por respeto. Porque aunque mi cuerpo estuviera débil,
Mi decisión no lo estaba. Y porque la dignidad también se viste. Me puse la bata limpia. Me coloqué mi crucifijo en el cuello, el que usé cuando bauticé a Mariana. Lo hice como acto simbólico, como quien le da la vuelta a un ciclo, como quien se despide en silencio. Al mediodía, una a una, las personas fueron llegando. Primero Eloísa, con los ojos ya llorosos desde el pasillo. Me besó la frente y me apretó la mano sin decir nada. Luego Julián, que entró con su libreta en la mano, como si fuera a tomar apuntes de la vida. Me abrazó por encima de los tubos. Me dijo que todo estaba bien, aunque yo sabía que no lo estaba. Y por último, Mariana. Llegó tarde, con el celular en la mano, las gafas oscuras puestas y ese gesto de esto es una pérdida de tiempo. Se sentó sin saludar, sin mirar a nadie, y preguntó en voz alta, ¿qué pasa ahora, mamá? ¿Para qué es todo este show? No respondí. Aún no. Solo miré a la enfermera, que asintió y salió de la habitación. Minutos después, el licenciado Solares entraba con su maletín, un sobresellado y una mirada firme. Mariana lo reconoció y frunció el ceño. ¿Qué hace este señor aquí? Yo inspiré profundo. Sentí como el corazón me latía hasta en las costillas. Y entonces, miré a Julián. Él me devolvió la mirada con ternura, pero también con incertidumbre. Fue su expresión, ese leve temblor en sus ojos, lo que me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No por venganza, no por coraje. Lo hacía por él. Y por mí. Por lo que merecemos. Por lo que ya no vamos a callar. Había algo en el aire de esa habitación que no había sentido en todos mis días en el hospital. No era dolor, ni cansancio. Era tensión. De esa que se puede cortar con las pestañas. Esteban, el abogado, colocó la carpeta gris sobre la mesita que estaba a los pies de mi cama. La movió con cuidado, como si cargara algo frágil, y al mismo tiempo sagrado. Yo la miré fijo, sin tocarla aún. Sabía lo que contenía. Sabía cada palabra que estaba escrita adentro. Pero verla ahí, tan real, tan definitiva, me hizo tragar saliva como si tuviera un nudo de años atorado. Mariana bufó desde su silla. ¿Qué es eso? Papeles. Otra vez con tus dramas, mamá. No respondí. No aún. Esteban me miró como pidiendo permiso. Asentí despacio. Él abrió la carpeta y sacó el documento. Las hojas crujieron con ese sonido seco de las cosas que pesan, aunque no sean pesadas. Puso un marcador en la parte superior. Luego, me extendió una pluma. Y ahí fue cuando mis manos comenzaron a temblar. No era miedo. No. Era otra cosa. Era todo lo que me había guardado, saliendo por las yemas de los dedos. Era ese temblor de quien va a soltar el pasado, no con rencor, sino con dolor contenido. Agarré la pluma. Firme, aunque sentía que el pulso me traicionaba. Y firmé. Firme como quien cierra una herida. Como quien se dice a sí misma, hasta aquí llegaste dando sin recibir. Julián se removió en su asiento. Lo vi nervioso, confundido. Eloísa me observaba con los ojos encharcados, como si ya supiera lo que venía. Mariana, en cambio, tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Y a mí me van a explicar o sigo aquí sentada como idiota?, lanzó con ese tono tan suyo, el que me revolvía las tripas desde hace años. Respiré hondo. Sentí el olor a alcohol del ambiente mezclado con el perfume barato que Mariana siempre se pone. Y entonces hablé. No con voz fuerte, pero sí con algo que no usaba desde hacía mucho, firmeza. Lo que voy a leer cambiará nuestra familia para siempre. Hubo silencio. Un silencio raro. Como si las paredes también se hubieran detenido. Julián bajó la mirada. Mariana chasqueó la lengua. Y yo, con la carpeta ya firmada frente a mí, sentí que estaba a punto de abrir una puerta sin regreso. Pero no me tembló la voz. Porque cuando una mujer ha sido callada, usada, invisibilizada, hay un punto donde el miedo se quiebra y lo único que queda es verdad. Una verdad vieja, dolida, viva. Y yo estaba lista para soltarla. Esteban acomodó los documentos, me pasó la primera hoja, y me preguntó con el tono justo, casi solemne, ¿desea leerlo usted misma, señora Rosa? Y respondí con toda la paz de alguien que sabe que hizo lo correcto. Sí.
Quiero que lo escuchen de mi propia boca. Por una vez en su vida, que me escuchen de verdad. No sé cómo explicar lo que sentí cuando empecé a leer. No fue solo nervios. Fue algo más profundo. Como si cada palabra que salía de mi boca me desenterrara a mí también. Porque ese testamento no era un simple documento legal. Era un resumen de mi historia. De lo que fui. De lo que di. De lo que me dolió. De lo que finalmente me atreví a soltar. Leí despacio. No por debilidad, sino porque quería que cada frase se quedara en el aire el tiempo suficiente para que doliera. Para que se sintiera. Para que se entendiera. No eran muchas hojas, pero cada línea era una cicatriz. Y las cicatrices también hablan. A su modo. Con silencios. Con temblores. Con esas pausas largas donde el alma se acomoda. Yo, Rosa María Luján, en pleno uso de mis facultades, decido dejar mi patrimonio a quienes han estado a mi lado no por obligación, sino por amor. Sentí un murmullo. Mariana movió la cabeza, como quien escucha un ruido lejano que le molesta. Julián levantó la vista. Eloísa se tapó la boca con los dedos. Seguí leyendo, sin mirar a nadie, porque sabía que si cruzaba la mirada con ella, se me iba a romper la voz. Durante años entregué mi vida entera a una hija que no supo valorar lo que recibió. Ahí Mariana me interrumpió. Su voz subió como un látigo. Estás enferma. No sabes lo que estás diciendo. No respondí. No paré. No la miré. Seguí. Porque lo que yo tenía que decir venía desde un lugar más hondo que su rabia. Y no lo digo con rencor. Lo digo con el dolor de haber esperado siempre un gesto, que nunca llegó. El silencio que siguió fue espeso, como niebla adentro del pecho. Nadie respiraba. Yo tampoco. Pero seguí leyendo. Por eso, dejo mi casa, mis libros, mis memorias, a Julián, mi nieto. Porque él vino cuando nadie vino. Porque él me sostuvo cuando su madre me soltó. Las manos me temblaban. No por miedo, sino por la carga emocional de decir, al fin, lo que había callado tantos años. Mariana se levantó de golpe. ¿Y esto qué es? ¿Un castigo? ¿Una venganza? Me quedé en silencio unos segundos. Cerré la hoja. La volví a poner en la carpeta. Luego la miré a los ojos. Y ahí fue donde mi voz salió con una firmeza que no conocía en mí. Esto no es venganza. Esto es verdad. Y la verdad, hija, ya era hora de que la escucharas. Vi su rostro endurecerse. Vi cómo buscaba entre los presentes alguna mirada que la defendiera. Nadie dijo nada. Porque todos sabían. Porque el silencio también es testigo. Eloísa tenía lágrimas contenidas. Julián me miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Y yo, por dentro, me sentía extraña. No aliviada. No feliz. Pero sí, más libre. Como si cada línea que leí me hubiera devuelto un trocito de dignidad que yo misma había regalado. No dije más. No era necesario. Lo dicho, dicho estaba. Y por una vez en mi vida, no me disculpé por hablar. No me expliqué. No me justifiqué. Me limité a dejar los papeles en manos de Esteban, cerrar los ojos por un segundo, y respirar. Respirar como quien acaba de cruzar un desierto. Cuando terminé de leer la última línea, mis manos se soltaron como si ya no tuvieran nada más que sostener. Me quedé mirando la carpeta cerrada sobre mi regazo. El aire en la habitación era denso, casi irrespirable. Nadie se movía. Julián tenía la mirada fija en el suelo. Eloísa lloraba en silencio, con ese tipo de llanto que no hace ruido pero lo moja todo. Mariana. Mariana parecía una bomba a punto de explotar. Su cara se puso roja. Sus labios temblaban. Y por un instante pensé que se iba a levantar y a gritar hasta que la sacaran. Pero no lo hizo. No todavía. Esteban, con una serenidad que admiro hasta hoy, guardó los papeles en su portafolio. Lo hizo con la calma de quien sabe que está sellando algo más que un testamento, una verdad, una frontera, una declaración final. Mariana lo miraba con una mezcla de desprecio y pánico, como si le costara aceptar que eso estaba pasando de verdad. Como si esperara que alguien le dijera que era una broma. Pero nadie dijo nada. Y eso, tal vez, fue lo que más le dolió.
¿Qué es esto, mamá?, preguntó finalmente. Su voz no era firme, era hueca, vulnerable, como si de pronto se hubiera dado cuenta de que no estaba preparada para perder algo que siempre creyó tener asegurado. Yo la miré con una calma que no sabía que tenía dentro, y le respondí, con la misma voz que usaba cuando era niña y le hablaba con paciencia. Esto es justicia. No gritó, no insultó. Se quedó ahí, congelada. Su mirada iba de mí a Julián, y de Julián a Esteban, como si buscara una grieta, un error legal, una posibilidad de que todo eso fuera reversible. Pero no lo era. Y ella lo sabía. Julián levantó la cabeza entonces. Me miró. Me miró con una mezcla de sorpresa y ternura, como si en ese instante entendiera el peso de lo que había pasado, como si hasta ese momento cayera en cuenta de que todo lo que hizo por mí, su presencia, sus visitas, sus palabras sencillas, había tenido un eco real. Y me conmovió, porque en sus ojos no había codicia, no había esa chispa de triunfo, había algo mucho más puro, gratitud, y también un poco de vergüenza. Como si él no se sintiera merecedor. Abuela, dijo bajito. Y no terminó la frase. No hizo falta. Yo le apreté la mano. Le sonreí. Le respondí sin hablar. Lo hiciste bien. Lo hiciste sin esperar nada. Y por eso lo mereces todo. Mariana se levantó. Dijo algo entre dientes que no entendí. Dio unos pasos hacia la puerta, pero se detuvo. Me miró de frente, con esos ojos tan parecidos a los míos, pero tan vacíos de ternura. Y entonces sí, lo soltó. Esto es por lo que dije, por una frase. Me dieron ganas de decirle que no fue una frase, que fueron años, días enteros de indiferencia, de egoísmo, de distancia. No fue un error, fue una constante. Pero no dije nada, porque ya no iba a justificar mi decisión. Ya no iba a traducir mi dolor para que ella lo entendiera. Había hablado, había escrito, había firmado. Ya no me tocaba convencer, me tocaba soltar. Eloísa intentó hablar, como si quisiera mediar, como si, desde su ternura, pudiera construir un puente entre nosotras. Pero yo le apreté la mano. Le hice una señal con la cabeza. No, hermana, no esta vez. Porque hay lazos que se reparan, pero hay otros que, para no seguir hiriendo, deben dejar de tensarse. Y el nuestro ya se había convertido en una soga alrededor de mi cuello. Mariana salió sin despedirse. Sus tacones hicieron más ruido que sus palabras. La puerta quedó entreabierta, y ese hueco por donde entraba la luz del pasillo fue como un corte limpio, como el filo de una tijera que separa dos tiempos, antes y después. Madre e hija, amor y decepción, esperanza y final. Esteban se puso de pie. Me miró con respeto, no con lástima, con respeto, como si en ese acto hubiera reconocido una forma de valentía que no se aplaude, pero que se necesita. Me agradeció en voz baja. Me dijo que todo estaba en regla, que ya no tenía que preocuparme. Y salió, cerrando la carpeta bajo el brazo como quien guarda un secreto pesado. Pero ese secreto ya no me pertenecía. Ahora era historia. Julián se acercó. Me abrazó sin decir nada. Me sostuvo como si fuera frágil, pero no rota. Me acarició el cabello, como yo lo hacía cuando él tenía fiebre y lloraba por las noches. Y en ese abrazo entendí algo que no había querido ver, que no todo se pierde cuando se suelta. Que hay amores que no vienen de la sangre, sino de la presencia. Y mientras me acomodaba de nuevo en la cama, mientras Eloísa me tapaba con una manta, mientras el cuarto se quedaba en silencio otra vez, me quedé pensando en algo que ahora me golpeaba con claridad. ¿Puede un nieto amar más que una hija? ¿A quién deberíamos heredar nuestro legado? ¿A quién lleva nuestra sangre o a quién carga nuestro corazón? No encontré respuesta inmediata. Tal vez no hay una sola. Tal vez cada quien debe responderse según su historia, su dolor, su verdad. Yo solo sé que, en mi caso, mi corazón habló. Y esta vez, decidí escucharlo. El silencio después de la tormenta tiene algo engañoso. Parece paz, pero en realidad es eco. Eco de lo dicho, de lo escuchado, de lo que ya no se puede deshacer.
Después de que Mariana salió, la habitación se quedó muda. Nadie hablaba. Incluso las máquinas del hospital parecían sonar más despacio, como si respetaran lo que acababa de pasar. Yo no me movía. Seguía ahí, recostada, con la manta hasta el pecho y los dedos aún fríos por la tensión. Y a mi lado, Julián. Inmóvil. Callado. Sosteniéndose a sí mismo para no quebrarse. Pensé que iba a decir algo enseguida. Algo como gracias o no era necesario. Pensé que se levantaría, que me besaría la frente, que soltaría alguna frase torpe para romper el ambiente denso que nos rodeaba. Pero no. No dijo nada. Solo me miraba con los ojos abiertos de par en par, como si estuviera viendo algo que no terminaba de entender. Como si, por primera vez, se diera cuenta del tamaño del amor que había recibido sin buscarlo. Fue entonces que sus ojos se llenaron. Llenos. Como una presa que se rompe sin ruido. Se tapó la cara con las manos y soltó un sollozo bajo, como el llanto de alguien que no quiere molestar. Me rompió el alma. Porque uno nunca espera ver llorar a los jóvenes por cosas así. Lloran por amor, por frustración, por miedo. Pero Julián lloraba por otra cosa. Por una mezcla de gratitud, culpa y sorpresa. Lloraba por haber sido visto. Por haber sido elegido. Abuela, yo no hice nada para merecer eso, me dijo, entre lágrimas. Negué con la cabeza. Lo tomé de la muñeca y lo hice sentarse otra vez a mi lado. Tú hiciste todo. Estuviste. Escuchaste. Me abrazaste cuando tu mamá ya me había soltado. Eso no se hereda. Eso se hace. Se limpió los ojos con la manga. Me miró con una ternura que me desarmó por dentro. Pero yo no lo hice por interés. Lo sé. Por eso es tuyo. Le dije eso con una paz que no sabía que tenía. Porque durante años había creído que solo Mariana merecía lo mío. Porque era mi hija, porque era su derecho. Pero los derechos se sostienen con acciones, con presencia, con afecto. Y Julián lo entendió sin que nadie se lo enseñara. Lo entendió desde el alma. Por eso me pareció justo. Por eso no dudé. Él no me pidió nada, y por eso merecía todo. Se quedó conmigo un buen rato. No hablamos mucho más. Solo se quedó ahí, tomándome la mano. A veces el verdadero consuelo no está en las palabras, sino en la presencia silenciosa de alguien que no huye. Me recordó a su infancia. A esos días en que se quedaba dormido en mi regazo mientras Mariana salía con amigos o se encerraba en su cuarto. Siempre fue un niño tranquilo, observador, sensible. Y ahora era un joven que me devolvía la fe en el amor. Esa noche pidió permiso para quedarse más tiempo en el hospital. Dijo que no quería que yo durmiera sola. Le trajeron una silla reclinable y una cobija. Se instaló en silencio, como si fuera lo más natural del mundo. Y yo, por primera vez en muchos días, me dormí sin ese peso en el pecho, sin ese nudo en la garganta. Dormí sabiendo que no todo estaba perdido, que hay raíces nuevas que crecen en el corazón cuando una se atreve a cortar las que ya estaban podridas. En la madrugada me desperté un momento. Lo vi dormido, con la cabeza inclinada y un libro en el regazo. Me quedé observándolo con los ojos llenos de ternura. Y pensé en cómo la vida da vueltas, cómo te arrebata en un lado y te devuelve en otro. Perdí una hija, sí, pero gané un nieto de verdad. No por sangre, sino por elección. Por esos actos chiquitos que construyen un lazo más fuerte que el apellido. Recordé cuando nació. Mariana apenas tenía 18. Yo la acompañé al hospital, la cuidé, le preparé la maleta, le limpié las heridas. Y cuando me pusieron a Julián en los brazos por primera vez, supe que ese niño iba a cambiarlo todo. Lo crié a ratos. Le canté. Le cociné. Lo llevé al parque. Fui su abuela y, muchas veces, su madre también. Tal vez por eso su amor hacia mí es tan puro. Porque está hecho de memorias reales, no de formalidades. A la mañana siguiente, despertamos casi al mismo tiempo. Me trajo un café descafeinado de la máquina del pasillo. Me ayudó a lavarme la cara, me acomodó la almohada. Y cuando la enfermera entró, le dijo con voz bajita: «Hoy no la dejen sola, por favor. Hoy más que nunca necesita compañía». Me conmovió su delicadeza, su forma de cuidar sin hacer escándalo.
Julián tiene algo que Mariana nunca tuvo: alma presente. Mientras desayunábamos en silencio, él sacó su libreta de nuevo. Esa donde dibuja, escribe letras de canciones, frases sueltas. Me la pasó. Y ahí, con letra grande, escrita con marcador negro, había una sola frase: gracias por elegirme. No pude evitar llorar. Pero esta vez fue distinto. Fue un llanto suave, tibio, como lluvia que limpia. Lo abracé, por fin. Sin tubos. Sin miedo. Con todo lo que me quedaba de fuerza. Y en ese abrazo entendí que la sangre no basta. Que los hijos pueden decepcionar, pero la vida, a veces, compensa. No siempre como uno espera. No a tiempo. Pero lo hace. Y eso, en medio de tanto dolor, fue mi primer alivio real. No pensé que volvería a verla tan pronto. Después de la lectura del testamento, imaginé que Mariana desaparecería por semanas, que haría su berrinche en casa, que me ignoraría por venganza. Pero apareció. A la tarde siguiente. Con la misma ropa, el mismo bolso colgado al brazo, el mismo celular en la mano. Pero algo era distinto. Su mirada estaba vacía. Sin fuego. Sin rabia. Como si ya no tuviera ni fuerzas para pelear. Y eso me dio más tristeza que alivio. Entró sin tocar. Sin saludar. Caminó hasta el fondo de la habitación, como si viniera por algo olvidado. Se quedó de pie a mi lado, pero no me miró. Sus ojos estaban fijos en la carpeta gris, la misma que había cerrado mi historia con ella el día anterior. Estaba encima del buró, intacta. No la había vuelto a abrir. No hacía falta. Lo que contenía ya había sido dicho. No quedaban cabos sueltos, ni líneas por revisar. Ya entendí, dijo de pronto, con la voz baja pero firme. No supe si era una aceptación o una amenaza. Pero no respondí. La dejé hablar. Todo esto fue por castigo, ¿verdad? Para hacerme pagar. Para humillarme. La miré sin rencor. Porque no era castigo. Era consecuencia. Y las consecuencias no se explican, se asumen. ¿Sabes qué? Continuó. No me importa. Quédate con tu papel, con tu nieto, con tus flores tristes. No necesito nada de ti. Sentí que sus palabras eran más para ella misma que para mí. Como si repitiéndoselas pudiera convencerse de que todo lo que acababa de perder nunca le importó. Pero yo sabía que no era cierto. Sabía que, por más fría que se mostrara, en el fondo había una parte de ella que aún no entendía cómo había llegado hasta aquí. Quise decirle muchas cosas. Que todavía había tiempo. Que el testamento era solo un papel. Que el amor no se hereda, se vive. Pero no lo dije. Porque no era el momento. Porque mis palabras ya no tenían peso en su vida. Porque había elegido no escucharme tantas veces, que ahora el silencio era lo único que podía sostener mi dignidad intacta. Así que simplemente la observé. Con tristeza, sí, pero también con paz. Ella me miró de reojo, notando que no iba a entrar en su juego. Caminó hacia la puerta, y antes de salir, se detuvo. «Algún día te vas a arrepentir de esto». No le respondí, pero pensé, ya me arrepentí de mucho antes. De callar. De esperarte. De justificarte. Esta vez no. Esta vez había actuado desde el amor propio. Y eso, no se lamenta. El sonido de sus tacones alejándose por el pasillo fue lo más duro. Porque fue definitivo. Porque la oí marcharse no solo del hospital, sino de mi vida. Ese clac-clac sobre el mármol me sonó como un eco seco. Como una despedida sin abrazo. Como un final sin ceremonia. No giró. No se despidió. No dijo mamá. Y eso fue lo que más dolió. No sus gritos. No su rabia. Su indiferencia. Me quedé mirando la puerta cerrada durante un largo rato. Sentí que algo se despegaba de mí por dentro. No una parte del cuerpo. Una parte de la historia. Como cuando terminas un capítulo doloroso de un libro y no sabes si tienes ganas de seguir leyendo, o de cerrar para siempre. Pero ahí estaba. Todavía viva. Todavía digna. Todavía entera, aunque llena de grietas. Eloísa entró unos minutos después.
Me trajo una gelatina y una mirada que decía más que 1000 sermones. Me acarició el brazo como cuando éramos niñas y me dolía la panza. No dijo nada. Solo se sentó a mi lado. Y yo, en ese gesto simple, encontré más consuelo que en todas las palabras de Mariana de los últimos años. Porque hay afectos que no hacen ruido, que no dan discursos, que simplemente están. Después vino Julián. Traía pan dulce y un jugo de naranja. Sonrió como quien sabe que la tristeza no se quita con comida, pero igual lo intenta. Se sentó en el borde de la cama, me contó algo sobre la universidad, hizo un par de chistes tontos. Yo me reí. No a carcajadas. Pero me reí. Y eso, después de todo, era un milagro menor. Me sentí sostenida, acompañada. Y por dentro, algo se fue soltando. Lentamente. Como una venda que ya no duele al quitarse. Esa noche dormí profundo. Sin sobresaltos. Sin pesadillas. Como si el alma, después de semanas, o años, en guerra, hubiera encontrado un pequeño rincón para descansar. Soñé con un jardín. Con sol. Con silencio bueno. Y aunque no recuerdo si Mariana aparecía en el sueño, sí recuerdo que me desperté sin ese peso en el pecho. Por primera vez, sin miedo al abandono. Cuando abrí los ojos, la enfermera me saludó con una sonrisa. Hoy se ve diferente, doña Rosa. Le devolví la sonrisa, apenas. Pero en mi interior lo supe. Algo se había quebrado, sí. Pero también algo se estaba acomodando. Y eso, a mi edad, era más que suficiente. No hice recuento de pérdidas. No lloré lo que ya no volvería. Simplemente acepté. Porque cuando una hija se va, y no duele como antes, es señal de que ya no se fue de golpe. Se fue de a poco. Con cada desprecio. Con cada ausencia. Con cada silencio. Y uno solo termina de entenderlo, cuando por fin se atreve a dejarla ir. El amanecer entró sin permiso, pero por primera vez no me molestó. Me despertó un rayo cálido que se colaba entre las cortinas mal cerradas, tocándome la cara como un dedo suave. Parpadeé un par de veces, confundida. No porque me doliera algo, sino porque no reconocía esa sensación. No era paz del todo. Era otra cosa. Era como si el cuerpo, cansado, finalmente aceptara que había pasado lo peor. Y que seguir viva también podía ser un acto de renacimiento. Me incorporé lentamente, sin ayuda. Sentí el tirón leve de los puntos, el cuerpo entumido de estar tantos días en cama. Pero me moví sola. Me acomodé la almohada, me peiné el cabello con los dedos, me puse un poco de crema que me habían traído las enfermeras. Vi mi reflejo en el pequeño espejo portátil sobre la bandeja del desayuno. Estaba pálida, sí, arrugada, claro, pero había algo en mis ojos que no veía desde hacía tiempo. Presencia. Estaba ahí. Yo. Entera. Y eso, después de tanto, no era poco. El desayuno llegó temprano. Un café descafeinado, pan tostado, frutas cortadas con esmero. La enfermera que me lo trajo era joven, risueña, y me miró como quien ve a alguien que ya no está al borde del abismo. Hoy se ve distinta, doña Rosa. Le sonreí. Una sonrisa corta, honesta. De esas que no buscan agradar, sino confirmar lo que el cuerpo ya sabe, que una sobrevivió. Me senté a comer despacio. No por debilidad, sino por respeto. Porque cuando una empieza de nuevo, hasta masticar se vuelve ritual. Cada bocado era un aquí estoy. Cada trago de jugo, una forma de decirle a mi cuerpo, no te dejé. Aunque doliera. Aunque me abandonaran. Aquí estamos. Y esa forma de comer, tan íntima, tan presente, fue lo que me hizo entender que algo en mí había cambiado de raíz. Julián llegó al poco rato. Traía una maceta pequeña con una planta que no conocía. Se llama lengua de suegra. Aguanta lo que sea. Como tú. Nos reímos los dos. Esa risa nueva, sin peso, sin necesidad de justificarla. Colocó la planta en el alféizar de la ventana. El sol la tocaba apenas. Y me dijo, así ya no estás sola cuando yo me vaya. Me lo dijo con ternura, sin lástima. Y entendí que su compañía no era solo temporal. Estaba aprendiendo a sostenerme, pero no iba a soltarme. No todavía.
Durante la visita, hablamos poco. Me contó sobre la universidad, sobre un amigo suyo que iba a ser papá. Me escuchó cuando le hablé de una vecina del barrio que solía vender empanadas en la esquina. Nada trascendental. Pero ahí estaba la magia. En lo cotidiano. En no tener que explicar cada emoción. En compartir desde la calma. Y esa calma, después de tanta tormenta, era oro puro. Cuando se fue, no sentí el vacío que antes me golpeaba al quedarme sola. Me quedé observando la planta. Sus hojas largas, firmes, apuntando al techo como si buscaran algo más allá de lo visible. Pensé que yo era como ella. Tal vez ya no florecería, pero seguía viva. Y lo que no muere, se transforma. Tal vez más lenta, más arrugada, más quieta, pero aún capaz de sostenerse. Saqué mi cuaderno del cajón. Ese donde había escrito todas mis verdades días atrás. Lo abrí por la mitad y comencé una nueva página. No para reclamar. No para escupir dolores viejos. Esta vez escribí para agradecer. Por estar viva. Por haberme atrevido. Por no haber cerrado los ojos el día que Mariana me llamó carga. Porque no dejarme apagar fue mi primer acto de rebeldía en mucho tiempo. Escribí, hoy decidí vivir. Por mí. Así. Sin adornos. Sin metáforas. Porque esa frase sola ya decía más que todas las excusas que me había contado durante años. Siempre viví para alguien. Para mi hija. Para mis pacientes. Para mi esposo, cuando aún estaba. Para el que dirán. Para no molestar. Pero ahora vivía por mí. Por mi historia. Por mi derecho a terminar mi vida con verdad. Miré por la ventana. El cielo estaba despejado. Un pajarito se posó en la reja y me observó. Me dio risa pensar que quizás también él estaba celebrando algo. Y no supe por qué, pero ese momento tan simple me supo a triunfo. Pequeño, sí, pero triunfo al fin. Porque no todas las victorias suenan fuerte. Algunas son apenas un suspiro que no duele. Recordé a Mariana por un instante. No con rabia. No con deseo de venganza. La recordé como quien mira una foto vieja, con una mezcla de nostalgia y resignación. A veces el amor se da por perdido, y no por falta de intentos, sino porque se volvió otra cosa. Una piedra, un techo, un límite. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y eso, para mí, ya es bastante. Cerré el cuaderno. Me recosté de nuevo. Dejé que el sol me tocara la cara. Respiré hondo. Me abracé por dentro. No dije nada. No pensé en el futuro. Solo me quedé ahí, presente. Por primera vez en años. Verdaderamente presente. Y aunque el cuerpo doliera todavía, ya no dolía desde el abandono. Dolía desde el movimiento. Desde la vida. Y ese dolor se puede llevar. Me dieron el alta una mañana de cielo claro. No hubo ceremonia, ni flores, ni abrazos masivos. Solo el sonido del carrito de enfermería alejándose y la voz suave de la doctora diciendo: «Puede volver a casa, doña Rosa». «Ya está lista». «¿Lista para qué?», pensé. Porque volver a casa no era solo cambiar de cama. Era enfrentar todo lo que había dejado atrás cuando entré por esas puertas de hospital. Volver a casa era regresar a mí. A lo que fui. A lo que quedó. A lo que decidí transformar. Julián vino por mí con una chamarra nueva y una sonrisa nerviosa. Se la había prestado su mejor amigo, dijo, porque la suya tenía cierre roto. Ese detalle me hizo sonreír. No por la chamarra, sino por el gesto. Por ese cuidado discreto que tiene. Por esa forma suya de estar sin ocupar todo el espacio. Me ayudó a guardar mis cosas en una bolsa sencilla. El cuaderno, la planta, la crema. No llevaba mucho. Pero me sentía llena. Llena de algo nuevo. El camino a casa fue silencioso. Pero no incómodo. Iba mirando por la ventana las mismas calles de siempre con ojos distintos. Como si hubieran cambiado durante mi ausencia. O tal vez fui yo la que cambió. Ya no era la Rosa que entró al hospital creyendo que el amor era una deuda que había que cobrar. Ahora entendía que el amor, si no fluye, se envenena. Que no se exige. Que se siembra. Que se cuida. Y que se elige. Cuando llegamos a casa,
Sentí que el aire era distinto. Julián había limpiado todo. Había flores frescas en la entrada. Había música suave en el fondo, esa de los boleros antiguos que siempre escuché los domingos. Sobre la mesa, una nota escrita con su letra chueca. Bienvenida, abuela. Tu casa te extrañó. Y ahí sí lloré. Lloré bajito, abrazada a la orilla de la puerta, como quien regresa del exilio. Nos sentamos a desayunar juntos. Pan dulce, café, jugo. No hubo brindis, ni discursos. Solo risas. De esas risas que salen sin permiso, que nacen de lo cotidiano. Como cuando Julián intentó abrir un frasco y se le resbaló, o cuando me enseñó un memé que no entendí y me explicó 3 veces hasta que me hizo reír por cansancio. Y entonces lo supe, la risa también es medicina. Y esa casa, por fin, estaba siendo un lugar de sanación. Eloísa llegó más tarde con tamales. Se puso a revisar los frascos de medicina, me regañó por no tener agua cerca, me dobló las cobijas del sofá como si aún fuéramos niñas compartiendo cuarto. No hablamos mucho de Mariana. No hacía falta. Su ausencia era evidente, pero no dolía como antes. Era un hueco, sí, pero un hueco sin eco. Ya no esperaba que lo llenara. Había dejado de esperarla. Y eso, aunque sonara triste, era una forma de descanso. Por la tarde llegaron 2 vecinos con pan. Marta trajo un flan de coco. Teresa, mi exalumna, vino con sus hijos. Me abrazó como si me conociera todavía. Como si esas flores que me mandó hubieran crecido entre nosotras un nuevo tipo de vínculo. Me preguntó cómo estaba. Y por primera vez, respondí sin fingir, estoy bien. Y lo decía de verdad. No perfecta. No sin dolor. Pero bien. Al anochecer, la casa se llenó de aromas familiares. El ruido de las tazas, la conversación cruzada, las risas que se metían por las paredes. Vi a Julián sirviendo café con una torpeza encantadora, a Eloísa contando una historia inventada para los niños. Y me quedé ahí, sentada en mi silla de siempre, mirando todo con una mezcla de ternura y asombro. Mi casa, que antes era un mausoleo silencioso, ahora era un nido otra vez. Un nido distinto. Con menos gente, pero con más alma. Me levanté con cuidado. Caminé hasta el mueble del fondo. Abrí el cajón donde guardaba cosas por si acaso. Saqué una vieja fotografía de cuando Mariana tenía 10 años. La miré un largo rato. No con rabia, con nostalgia. Me despedí de esa niña. De esa parte de ella que quise salvar toda la vida. Le dije en silencio, te amé lo mejor que pude. Y guardé la foto de nuevo, sin lágrimas, solo con verdad. Luego me acerqué a la ventana. El cielo estaba en tonos naranjas. El día moría despacito, con dignidad. Como yo. Como todo lo que decidí dejar atrás. Cerré los ojos. Sentí el aroma del café, la risa de los niños, la voz de Julián diciéndole a alguien que yo era la mujer más fuerte que conoce. Y ahí, en ese instante tan simple, tan humano, me sentí abrazada por algo más grande que el dolor. La vida no volvió a ser como antes. No recuperé todo, pero lo que sí regresó fue suficiente. Suficiente para no rendirme. Suficiente para volver a escribir en mi cuaderno. Suficiente para reír otra vez sin pedir permiso. Y eso, después de tanto, era un milagro cotidiano. Esa noche, antes de dormir, miré alrededor. Todo estaba en su lugar, pero no igual. Yo tampoco era igual. Me recosté con las sábanas limpias, con el corazón en calma, con la certeza de que las heridas ya no sangraban. Y justo antes de cerrar los ojos, me repetía algo que se volvió oración silenciosa: no hay herencia más grande que la presencia. Y así, con el pecho lleno y las manos vacías de resentimiento, me entregué al sueño. Un sueño sin rencores, sin pendientes, sin cadenas. Un sueño merecido. Encontré la foto sin buscarla. Estaba en un cajón del armario, envuelta en un pañuelo de lino blanco, junto a una medalla escolar oxidada y una postal antigua de Acapulco. No recordaba haberla guardado ahí, pero en cuanto mis dedos tocaron el papel, supe de qué se trataba. Era una imagen vieja, descolorida por los años. Mariana, con unos 10 años, abrazada a mi cintura,
sonriendo con la boca chueca y los dientes de leche. Yo llevaba un vestido azul que ya no tengo. Estábamos paradas frente a la casa. La misma casa que hoy habita otra historia. No la miraba desde hacía años. La última vez que lo hice, terminé llorando durante horas. Aquella foto me dolía como una herida abierta. Era la prueba gráfica de lo que fui, de lo que di, de lo que no volvió. Pero esta vez fue distinto. La tomé con ambas manos. La observé sin que se me nublaran los ojos. Me vi ahí, más joven, con el rostro cansado pero feliz. Y vi a Mariana, mi hija, en otra versión de sí misma. Una versión que ya no existe, pero que existió. Me senté en la silla junto a la ventana, la misma desde donde ahora veo a Julián regar las plantas del jardín. La brisa entraba suave. La casa estaba en silencio. Respiré profundo, con la fotografía sobre las rodillas. Y ahí me dije algo que no me había atrevido a pronunciar en voz alta. Ya no me duele. No porque lo haya olvidado. No porque no extrañe. Sino porque aprendí a mirar sin desgarrarme. Aprendí a soltar sin dejar de recordar. Pensé en guardar la foto en un portarretratos, ponerla en la sala como hacen muchas madres. Pero no. Esa imagen ya no necesitaba estar expuesta. No como altarcito de nostalgia, sino como capítulo cerrado. Caminé hasta el ropero, abrí la gaveta inferior, la más honda, la que rara vez abro, y la dejé ahí, entre manteles y cartas viejas. No como quien esconde, como quien honra lo vivido y decide dejarlo en paz. Volví a la cocina. Puse agua a hervir para preparar té de manzanilla. En el fondo se oía la radio bajita, con canciones de antes. Julián entró con las manos húmedas. Me besó la cabeza y me dijo: ¿Quieres que hoy cocine yo? Asentí. Haz lo que quieras, mientras no quemes la casa. Se rió. Y su risa llenó la estancia. No sé si él entiende lo que me da cada vez que se ríe así. Tal vez no lo sabe. Pero a mí me renueva el alma. Porque después de tantos silencios, el sonido de una risa sincera es un privilegio. Cenamos arroz con verduras y tortillas recién calentadas. Nada lujoso. Nada complejo. Pero supo a hogar. A ese hogar que creí que se había desmoronado para siempre. A ese que una reconstruye sin ladrillos, solo con afecto y voluntad. Julián me mostró un dibujo que había hecho. Era un bosque, un río, y una mujer sentada bajo un árbol, escribiendo en un cuaderno. Eres tú, ¿ves? Me dijo. Y yo solo pude asentir. Porque sí, era yo. Por dentro. Antes de dormir, revisé mi cuaderno. Aquel que comencé en el hospital. Lo abrí al azar, buscando una frase que me dijera dónde estoy parada ahora. Encontré algo que había escrito días atrás, sin pensar demasiado. A veces el dolor te entierra, pero también te siembra. Me quedé leyendo esa línea una y otra vez. No era poesía, era verdad. Porque de todo lo que viví, floreció algo nuevo. Yo misma. No volví a saber de Mariana. Ni una llamada. Ni un mensaje. Tal vez se fue lejos. Tal vez todavía cree que todo esto fue una traición. Yo ya no cargo con eso. Yo solté. Yo perdoné. No con abrazos ni palabras que nunca llegaron, sino con el simple acto de no seguir esperando. El perdón, entendí, no siempre es un puente. A veces es una puerta que se cierra sin ruido, y detrás de la cual una respira mejor. Esa noche soñé con un campo abierto. Caminaba sin prisa. Sin muletas. Sin mochila. Solo con mi cuaderno en la mano y el cabello suelto. No había nadie más. Ni tristeza. Ni culpa. Solo viento. Solo luz. Y al fondo, una casa pequeña con las ventanas abiertas. Me acerqué, toqué la puerta, y me abrí yo misma. Al despertar, la luz de la mañana ya entraba de lleno por la ventana. Respiré hondo. Me incorporé sin ayuda. Tomé una taza de café y salí al jardín. Julián ya estaba ahí, escribiendo en su libreta. Me senté frente a él. No dijimos nada. Solo compartimos el momento. Como si entendiéramos que la historia ya no necesita explicarse. Solo vivirse. Abuela, dijo de pronto, ¿te sientes bien? Lo miré. Sí, mijo. Me siento completa.
Y esa palabra, completa, me envolvió. Porque no lo era por tenerlo todo. Lo era por haberme quedado solo con lo que de verdad importa. Y aunque la vida no me lo dio como yo esperaba, igual me lo entregó. Por otros caminos. Por otras manos. Por otros abrazos. Así termina esta parte de mi historia. No con una reconciliación perfecta. No con un final de película. Sino con algo más humano. La paz de saber que, incluso después del abandono, aún podemos florecer. Aún podemos reír. Aún podemos elegir. A veces, el dolor más grande no viene de un extraño, sino de alguien que criaste con amor. Lo que pasó en este hospital fue fuerte, pero no es la única historia que muestra cómo los lazos familiares pueden romperse de formas inesperadas. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a escuchar lo que ocurrió en la boda de mi hija. Su discurso terminó con unas palabras que todavía retumban en mi cabeza: gracias a todos, menos a ella. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde te cuento todo. Es una historia que duele, pero también abre los ojos. Dale play, sigue conmigo en esta reflexión, porque entender estos momentos también es parte de crecer. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.